habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Decir, no una, varias cosas que podemos aprender. La historia es muy pequeña, la Biblia no da muchos detalles acerca, es más, no da ni el nombre de esta mujer, no da el nombre. Pero en esta historia nosotros podemos encontrar muchas cosas que Dios nos va a enseñar esta mañana. Nada más tenemos que tener el corazón dispuesto y el oído dispuesto para captar lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Primeramente, vemos acá, encontramos a dos personajes. Uno es Eliseo, es un profeta de Dios. Un profeta de Dios era el que representaba a Dios en ese entonces. Era la voz de Dios para el pueblo. Eso era un profeta de Dios. Número dos, miramos a una viuda en una gran necesidad. Su necesidad era grande. Que si hoy una madrecita se pone en el lugar de esta viuda, oiga, que le vayan a quitar 2 hijos, no era cosa sencilla. Era muy difícil, y hoy en día es muy difícil perder a un hijo. Imagínense, perder 2, porque se los iba a llevar el acreedor. Entonces, esta mujer estaba pasando por una situación difícil, muy difícil. Pero también vemos 2 elementos en esta historia. Miramos el aceite, y también miramos unas vasijas vacías. De ahí tomé el título del tema de hoy. El aceite y las vasijas vacías. Bueno, ya con esto en mente, sabemos que hay 2 personajes, hay 2 elementos. El aceite, usted dirá, oiga, pero ¿y tanto drama por el aceite? En aquel entonces era algo muy valioso. El aceite era algo súper valioso. Quizás hoy ya nosotros tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos abundancia de aceite. No nos hace falta aceite en la casa. Pero en aquel entonces el aceite era algo muy valioso para ellos. Además, el aceite tenía varias funciones en ese entonces, como hoy también lo tiene. Pero vamos a resaltar las funciones que tenían en ese entonces. El aceite era para alumbrar los hogares. La utilizaban para que llegara la luz. Donde había oscuridad, era necesario el aceite para que esa casa fuese iluminada. Número 1, servía para alumbrar. El aceite alumbraba el lugar oscuro. Número 2, el aceite también se utilizaba como hoy en día para el alimento. Entonces el aceite servía para alimentar también. También lo utilizaban para eso. Y número 3, el aceite también era utilizado para la sanidad. Cuando alguien se golpeaba, tenía alguna herida, se untaba el aceite para que la sanidad viniera pronto. Entonces, servía para alumbrar. ¿Para qué más servía? Para alimentar. Y tercero, para sanar. Tengamos eso en mente. ¿Para qué servía el aceite? Entonces, hoy en día, aunque nosotros estemos en las cosas de Dios, porque lo que puedo darme cuenta en esta historia es de que era hijo de profetas, era un profeta, o sea, la familia sí creía en Dios, estaba entregada en las cosas de Dios, pero por una o por otra cosa habían quedado económicamente mal, porque el esposo se había muerto, quedó solo ella con sus 2 hijos.
Y hoy a lo mejor a nosotros también decimos, por momentos cuando estamos dentro de alguna dificultad, pensamos, oiga, pero si yo estoy sirviendo al Señor, yo estoy siguiendo los caminos del Señor, yo estoy tratando de hacer todo lo mejor para el Señor. Pero déjeme decirle que cuando nosotros estamos con el Señor, no quiere decir que no vayamos a enfrentar problemas. Probablemente vamos a enfrentar problemas porque nos toque alguna prueba. Y en las pruebas nuestra fe se va a fortalecer. O quizás también muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. O sea, metemos nosotros nuestros pensamientos humanos y vamos haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Aquí la palabra de Dios no nos dice, pero no sabemos qué le pasó a este varón. Probablemente era un mal administrador, probablemente, nada más estamos especulando. Pero a lo mejor sucedió porque Dios quería glorificarse y que esta historia quedara aquí en la Biblia. No sabemos por qué razón sucedió. Pero sea por la que sea la circunstancia por la cual ellos quedaron en esa situación, nosotros también podemos aprender de esta historia, que cuando nosotros estemos en tremendas dificultades, si nosotros servimos a Dios, si nosotros estamos siguiendo las cosas que Dios quiere que hagamos, no las vamos a enfrentar solos. Porque en esta historia nos podemos dar cuenta que ella pudo resolver. ¿Por qué? Porque estuvo con Dios, porque siguió creyendo en Dios, no se desmayó, sino que ella estaba haciendo lo que Dios le decía. Aunque estemos en caminos de Dios, le digo, podemos sufrir esto. Dice en el primer versículo, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Dice, ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Me llama mucha la atención cómo inicia. Dice, clamó a Eliseo. Quiere decir que cuando nosotros estamos en dificultades, tenemos que hacer lo que esta mujer hizo. Clamar. No solo ir, Diosito, tú sabes, necesito. No. Tenemos que clamar. ¿Usted sabe qué es clamar? Es que cuando estamos en alguna dificultad, cuando vemos que la situación está súper difícil, ahí es cuando entonces caemos de rodillas y empezamos a clamar a Dios. Solamente cuando sentimos el agua hasta el cuello, como dice alguien, ¿verdad? Entonces es de que accionamos y clamamos. Y es cuando nosotros nos sentimos acorralados, cuando sentimos que nuestras fuerzas se acaban. Ahí es cuando clamamos y ahí es cuando Dios empieza a orar y ayudarnos a resolver los problemas. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ella clamó. Si hoy a nosotros nos tocara clamar y que Dios nos mande a hacer alguna cosa que no está dentro, que decimos, no hombre, esto está loco, ¿cómo voy a hacer esto? Porque ahorita que lo leemos decimos, lo miramos fácil, porque decimos, oh sí, se multiplicó el aceite y Dios llenó todas las vasijas de aceite. Pero si a nosotros hoy Dios nos mandara a hacer algo, que fuera algo que para el ser humano es loco, ¿lo haríamos? Si estamos en alguna dificultad, ¿haríamos lo que hizo esta viuda? Porque lo que hizo esta viuda no fue algo lógico, fue algo ilógico para el ser humano, pero no para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Pero también la mujer dice que actuó porque creyó. Si no hubiera creído, si la mujer no hubiera creído, no hubiera hecho lo que Eliseo le mandó a hacer, no lo hubiera hecho. Creyó. Y cuando una persona cree es porque se llena de fe. Porque sin fe no vamos a hacer nada. Pero si creemos y nos llenamos de fe, como dice en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que también esta mujer se llenó de fe. Tuvo mucha fe, porque si no, no lo hubiera hecho. Pero por la fe que tuvo, accionó. Y por haber accionado, hubo un buen resultado. Y en el verso 4 dice,
entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la parte. Y se fue la mujer y se encerró, y cerró la puerta, ella y sus hijos. Y dice, y ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite. Cuando yo estaba leyendo esto dije, bueno, ¿por qué el profeta le dijo que se fuera a la casa y que se encerrara, que cerrara las puertas? Pero me puse a pensar por un momento y dije, me vino a la mente lo que dice en Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces cuando el profeta le dijo, ve y enciérrate en la casa, en otras palabras lo que le estaba diciendo es, tengan intimidad con Dios, tengan intimidad con el Espíritu Santo. Y entonces, cerrada la puerta porque no tenían que contaminarse de lo que viniera de afuera. Quizá de afuera, si no hubieran cerrado las puertas, hubiera llegado algún vecino o alguna vecina y los hubiera ido a interrumpir. Pero no, entonces le dijo, cerrada la puerta. Y es como nosotros tenemos que hacer cuando estemos enfrentando alguna dificultad. Tenemos que cerrar la puerta. 1, entregarnos a Dios. 3, no solo la persona, no solo la mamá o no solo el papá. Tenemos que involucrar a toda la familia, porque aquí vemos que ella y sus hijos se encerraron. Y así es cuando Dios va a obrar en nuestras vidas, así es cuando Dios nos va a ayudar, cuando estemos nosotros entregados completamente dentro de la presencia de nuestro Dios. Ahí es cuando vamos a encontrar los resultados que queremos para la dificultad que estemos enfrentando. Dios cuando nos bendice en grande también. Amén. Dice en el verso 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Dios cuando Dios nos va a bendecir, Dios nos bendice en grande. Amén. Muchas veces Dios no nos bendice más porque se nos acaban las vasijas o porque son muy pequeñas las vasijas. Muchas veces nosotros estamos orando por algo, pero no estamos preparados para recibir la bendición que viene de Dios. Muchas veces nosotros estamos pidiendo, pero no nos estamos preparando para cuando Dios mande esa bendición, estemos preparados para recibir esa bendición. Quizás muchas veces Dios nos pide hacer algo, pero nuestra vasija es muy pequeña. Y dice Dios, lo que yo tengo para ti es mucho, es demasiado. ¿Cómo voy a depositar en esa vasija pequeña lo muy grande que te voy a dar? O quizás no son suficientes las vasijas que tienes. Necesitas llenarte de vasijas. Necesitas tener más vasijas para que yo te pueda bendecir como tú me estás pidiendo. Entonces, preparemos nuestras vasijas que sean grandes y que sean abundantes, para cuando venga la bendición, seamos llenos, pero llenos de bendición. Amén. Por nuestro Dios. Entonces podemos ver que muchas veces no somos más bendecidos porque no estamos preparados para recibir la bendición. Porque Él, cuando nos bendice, óigame, nos bendice en grande. Nuestro Dios no es un Dios de miseria, nuestro Dios es un Dios de abundancia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Sí, es amén. Amén. Pero dice en el verso 7, dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Puede imaginarse qué tan grande fue esa bendición? Porque tuvo para pagar lo que se debía. No solo pagó lo que se debía, sino pudo vivir por el resto de sus días con esa bendición. Cuando Dios te va a bendecir, no te va a bendecir poquito, te va a bendecir en grande. Cuando ya hayas preparado la vasija lo suficientemente grande,
cuando hayas preparado las suficientes vasijas para que Él llene todas esas vasijas, vas a poder vivir en paz, vas a poder vivir en victoria, vas a poder vivir con Dios, vas a poder vivir feliz en esta tierra. Pero cuando estemos preparados, si no estamos preparados, y muchas veces es lo que pasa, que nosotros oramos, pero no nos preparamos para la bendición que Dios tiene para nosotros. Por eso me llamó mucho la atención esta historia, porque Dios a través de esta historia, primeramente a mí me habló, y yo no sé a cuántos le puedo hablar esta mañana. Ahora déjeme preguntarle, de esta historia dijimos al inicio que habían dos personajes, habían dos elementos. ¿Con qué personaje se identifica usted esta mañana? Número uno, probablemente usted diga, yo me identifico con Eliseo. ¿Usted está llevando las buenas nuevas a quienes lo necesitan? Usted a lo mejor está llevando palabras de ánimo al amigo o al hermano que está pasando por alguna dificultad. Usted está sirviendo de voz de Dios para llevar consuelo a esa familia. Usted está fortaleciendo por medio de sus palabras, las palabras que Dios ha puesto en su corazón. Usted las está repartiendo y dando ánimo a aquel que anda desanimado el día de hoy. Ese sería si usted estuviera en el número uno, que es en el papel de Eliseo. O quizás usted diga, no, yo estoy en el siguiente, en el de la viuda. A lo mejor usted está pasando por alguna dificultad este día. A lo mejor tiene algún problema que lo está aturdiendo. A lo mejor es una enfermedad. A lo mejor, como esta viuda, tiene problemas económicos. A lo mejor tiene problemas con la familia. No sé cuál sea su problema, pero lo que yo quiero decirle es que si usted sigue los pasos que esta viuda hizo, usted saldrá victorioso de cualquier dificultad que usted tenga. O quizás también pueda decir usted, no, yo me siento como una vasija de estas. Porque el aceite, déjeme decirle, el aceite ya está. Es el Espíritu Santo. El aceite está dispuesto a llenarlo si usted está como vasija vacía. Esta mañana usted puede ser lleno si aún usted no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Si usted no ha declarado que Él es el Hijo de Dios, esta mañana, siendo usted bautizado, usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Porque todos los que han sido bautizados, ya el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El problema es que usted dirá, bueno, y entonces ¿por qué no me siento lleno? Porque usted no está dejando trabajar el Espíritu Santo dentro de usted. Entonces, si usted se siente como vasija esta mañana, déjeme decirle que cuando Eliseo preguntó por vasijas, solamente pidió algo. ¿Cómo tenían que ser las vasijas? Vacías. Eliseo no le dijo, tráeme unas vasijas hermosas. No. No le dijo, tráeme unas vasijas limpias, que estén limpias, que no estén contaminadas. Tampoco le dijo eso. Tampoco le dijo que no estén agrietadas, que no tengan grietas, que no estén quebradas. No, tampoco. No le dijo, tráeme vasijas hermosas. No. Y esta mañana, si a lo mejor usted se siente así como una vasija de estas, a lo mejor usted se siente que está quebrado, que la situación que está enfrentando lo tiene hecho pedazos. Quizás usted se siente que no hay esperanza para usted. Déjeme decirle que nuestro Dios es el alfarero y Él puede hacer de usted una vasija hermosa, una vasija esplendorosa y llenarla de su Espíritu Santo. Amén. Usted puede ser esa vasija. O quizá usted diga, sí, yo estoy lleno, pero ahora ¿de qué está lleno? Porque hay muchos que están como vasijas llenas, pero llenos de dudas. Están llenos, sí, pero llenos de dificultades. Están llenos, sí, pero llenos de excusas para no acercarse a la presencia de Dios. Entonces, necesitamos vaciar todo lo que nos estorba si nos sentimos como vasijas vacías. Si nos sentimos llenos, pero llenos de dificultad, necesitamos vaciarnos y esperar ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces podremos enfrentar cualquier dificultad que venga. Porque
dice ahí en Hechos, que cuando Jesucristo, después de que Jesucristo se había ido, había dejado ya a los apóstoles solos. Me imagino que ellos estaban tristes, como se sentía esa mujer cuando el esposo murió. Así se sentía la iglesia cuando nuestro Señor Jesucristo ya había partido. Ellos también se sentían solos, se sentían abandonados, a lo mejor se sentían perseguidos porque estaban siendo perseguidos. Pero llegó el día de Pentecostés y ese día dice la palabra de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces ellos fueron llenos de poder. Y nosotros también podemos ser llenos de poder cuando el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo sea quien domine nuestro cuerpo y nuestra mente, entonces vamos a hacer las cosas que a Dios le agradan. Pero si esta mañana alguien dice, sí, yo me siento como esa vacía, no dude, puede ser lleno del Espíritu Santo, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, bautizándose para el perdón de sus pecados, y será lleno del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios los bendiga y sigamos adelante. Vamos a tener un canto de invitación y si alguien desea que oremos por usted, podemos hacerlo.